de Srimad Bhagavatam, la historia del rey Vena, ¿no? La historia del rey Vena, ¿no? Recordemos que los sabios se fueron a hablarle al rey, tratando de, como se dice, llegarle a la razón, ¿no? Tratando de hacerlo ver su situación, de hacerlo ver sus actos y de hacerlos cambiar su comportamiento, con la idea de que si no escuche, entonces el pueblo mismo se va a poner descontento con él, y ahí cualquier cosa que hagan, ¿no?, va a ser en el servicio al pueblo. Entonces ahí vamos un poco para atrás, para dos versos atrás, en donde los sabios le hablan, diciendo de que el rey, cuando el rey no protege a los ciudadanos de diferentes tipos de perturbaciones por parte de los ministros o por parte de los criminales, ladrones, criminales, ¿no? Entonces no tiene derecho a, ¿no?, pedir impuestos del pueblo, ¿no? Porque únicamente si lo hace, significa así, él de verdad protege al pueblo, entonces por este servicio que está haciendo, él puede pedir impuestos. Y si así es, entonces el rey seguro, ¿no?, va a tener la vida auspiciosa, esta vida y la próxima vida después de la muerte. En otras palabras, si no protege, en otras palabras, si pide impuestos sin proteger, ¿no?, entonces la vida de un rey se vuelve inauspiciosa, ¿no? Si un médico, ¿cuál es la función del médico, no? La función del médico es de curar, ¿no? Entonces, un médico que no está curando, ¿no?, significa no se puede sentir exitoso, ¿no? No hay una cirugía, ¿no? Llegó el médico después del trabajo, regresó a la casa y la esposa sabía que va a tener una cirugía muy seria este día, que va a tener que concentrarse mucho, exigente, una cirugía exigente. Entonces regresó a la casa y la esposa le preguntó: amor, ¿cómo te fue? Y dice: la cirugía fue exitosa, pero el paciente se murió. No hay exitosa cirugía en donde el paciente se muere, porque el propósito por el cual se hace algo así, una invasión, una operación invasiva, es para salvarlo, no para matarlo, ¿no? Así también, pues, ¿qué va a hacer el rey, ¿no? Si el rey dice: pues recogí los impuestos, pero no protegí al pueblo, es como hice la cirugía, pero maté al paciente, ¿no? No, significa, tiene que cuidar a la gente y ahí puede pedir impuestos.
Es algo, es la función natural de este puesto que se llama gobernante, gobernador, alguien quien gobierna, ¿no? Entonces, así le están hablando los sabios, ¿no? Dicen que el rey es considerado piadoso cuando en su estado y en las ciudades la población sigue, ¿no?, al sistema del Dharma, el sistema del Varnashrama Dharma, ¿no?, en el contexto védico, ¿no? Significa el sistema de la división de la sociedad en, ¿no?, 4 varnas y 4 ashramas, 4 etapas de la vida y 4 principales funciones, ¿no?, dentro de la sociedad. Eso lo hablamos la vez pasada todavía. Y cuando todos los ciudadanos ejecutan estos deberes, siguen al sistema religioso, a los procesos religiosos, con el propósito de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Eso es la sociedad perfecta. Significa, todos saben lo que tienen que hacer, lo hacen de la mejor manera posible, cumplen sus deberes de las diferentes etapas de la vida, cumplen sus deberes de acuerdo con la responsabilidad dentro de la sociedad, con el papel, y todo esto con el propósito de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, un rey que logra tener esto en su estado y en sus ciudades, ¿no?, entonces eso se considera como dice aquí, un rey piadoso. Eso de hecho se considera un Rajarishi. Significa un rey sabio. Y ahí siguen los sabios hablándole. Oh elevado rey, si el rey está, oh elevado señor, si el rey está preocupado que la suprema personalidad de Dios, ¿no?, la primordial causa de toda la manifestación cósmica y el super alma en el corazón de todo, si el rey está preocupado para que todos satisfacen al Señor Supremo, entonces el Señor Supremo se vuelve satisfecho con uno, significa con un tal rey. Entonces imagínense, ¿no?, ser rey en esta posición, ¿no?, ser rey pensando en no cómo cobrar, no cómo manipular, no cómo hacer el pueblo de la manera como yo lo quiero o como yo lo necesito, ¿no?, sino inspirar y hacerlos todos ver, ¿no?, y sentir y querer satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Y al mismo tiempo, ¿no?, proteger a todos de las diferentes formas de malestares, ¿no?, de la explotación, ¿no?, del robo, como decían antes. Protegerlos, ¿no?,
de los ladrones, de los criminales y protegerlos incluso de la explotación de los ministros. Significa de explotación de aquellos quienes actúan en representación del rey. Es una gran tarea. Por un lado, el rey es responsable por sí mismo, por lo que escucha, por lo que come, por lo que habla. Claro, por lo que come no porque él se va a cocinar, no, le van a traer, pero le van a traer lo que exige. Entonces sí, es responsable por lo que él decide de hacer. Entonces el rey es un poco otra dinámica de la vida. Es atendido por todos, ¿no? Todos son obedientes, tienen que ser obedientes, ¿no? De hecho, todos incluso consideran la propiedad del rey, ¿no? Entonces imagínense qué tipo de exigencia es eso. Entonces él es responsable por lo que hace con su propia vida. Al mismo tiempo es responsable por lo que hacen sus ministros, significa los representantes de él, a quienes se les otorga un cierto poder sobre el pueblo. Y de que este poder que se les otorga, que ellos no se vuelvan chuecos, ¿no? Enloquecidos por este poder transferido a ellos. Entonces, responsable por sí mismo, responsable por los representantes, ¿no? Y también responsable incluso por lo que hace el pueblo. E incluso por las actividades irreligiosas, por las actividades pecaminosas, como se dice, el rey está recibiendo también resultados. Significa, es también un mal karma de él. Si él no es capaz de proteger incluso a los ciudadanos de cometer errores. Y básicamente, ¿qué es proteger a los ciudadanos de hacer errores? Eso no es una cuestión de controlar, en un sentido de tenerlos por completo controlados. ¿Por qué? Porque eso por sí es imposible. En donde hay leyes, estas leyes van a ser transgredidas. Siempre es así. Con excepción quizás a algunos países, pero incluso ahí, ¿no? En algunos países incluso hay multas extremas para ofensas no tan extremas. Incluso pena de muerte. Te agarran con 10 gramos de marihuana y tienes pena de muerte. En otras partes es legal, en otras partes tienes pena de muerte. Y todavía hay personas que transgreden esas leyes. Obvio, menos. Porque cuando la gente tiene que pagar, entonces ahí es más considerada. Como en la Suiza uno va y cualquier transgresión de velocidad, un poquito, ya son 1.000 euros o algo así, 1.000 francos. ¿No? Entonces la gente pues como que cuida, ¿no? Dónde parquea, con qué velocidad da, ¿no? Pero igual, cuando hay leyes, va a haber transgresiones. Entonces solo con leyes uno no puede controlar, ¿no? Solo con poder, con imposición, con miedo, etcétera, tampoco. Entonces, única manera como de verdad funciona este proceso de lo que estamos hablando aquí, de que el rey es responsable para el pueblo. Único modelo, única manera como funciona eso es el Dharma. Dharma quiere decir también principios religiosos. Dharma quiere decir también, eso es un proceso educativo.
Eso es un proceso educativo, en donde hay escuelas tradicionales, en donde ciertas personas van a esas escuelas, ¿no? Los brahmanas, kshatriyas, vaishyas, ¿no? Reciben diferentes formas de educación, después se comportan de acuerdo con esto, después nacen niños en sus familias, después, ¿no?, llevan a los niños, los educan desde la casa, ¿no?, a través de diferentes etapas. Entonces una sociedad en donde hay esos principios dármicos, entonces ya es toda la sociedad se vuelve una escuela. Y todos están aprendiendo y todos están, ¿no?, todos están avanzando, están elevando su conciencia. Y por eso elementos adármicos. Entonces eso era el rey encargado de controlar esto. Como por ejemplo hemos escuchado cuando Parikshita Maharaj encuentra a este personaje pegando el toro, ¿no? Entonces ahí lo de una paró, dijo, ¿cómo puede ser algo así en este reino? ¿No? En este reino en donde desde mis generaciones anteriores eso nunca ha sucedido y donde yo no puedo permitir que eso suceda. ¿Por qué? Porque eso es adármico. Esas son actividades que van a arruinar el bienestar de toda la sociedad. Entonces, Dharma es el sistema educativo y eso es lo que el rey se preocupa. Y él recibe también guía, ¿no?, de los brahmanas, ¿no? Y el Dharma en su forma más esencial, en su forma más causal, en su forma más originaria, es el Bhagavata Dharma. Significa el Dharma que tiene con el propósito de satisfacer a la suprema personalidad de Dios, que es el origen de todo. Entonces el rey tiene esta función. Y cuando escuchamos del Srimad Bhagavatam, cuando escuchamos también de acontecimientos a través de la historia en donde había esa cultura védica, ¿no?, entonces siempre estaban muy preocupados por esto, ¿no?, de dar una buena guía, de dar un buen ejemplo, ¿no?, de tener claridad y enseñar las cosas como son, ¿no? Eso se llama educación. Educación es prácticamente el único camino para adelante, ¿no? Control, represión, manipulación, ¿no?, remuneración, nada de esto. ¿Por qué? Porque esto puede animar y motivar a las personas que hagan o que no hagan algo para recibir remuneración o para evitar el castigo. Pero eso no los va a hacer convencidos desde adentro, desde el corazón, sino por razones externas van a estar haciendo o no van a estar haciendo. Pero internamente puede ser totalmente una otra cosa. Por eso la invitación, la inspiración, crear la identificación y crear el ánimo, crear el respeto, eso es lo más esencial en general para el crecimiento humano. Y en donde se pierde esto, entonces se pierde todo. Por eso sabemos también en el sistema, ¿no?, judío-cristiano, ¿no?, está ahí dicho, ¿no?, respetar a los padres, por ejemplo. ¿Qué significa respetar a los padres? Eso es uno de los fundamentos del Dharma, ¿no? Y uno de los fundamentos, pues, que hoy en el día
en la sociedad como está, no existe. Entonces, pero es algo esencial. Y los padres, y los mayores, ¿no? Sistema védico, y los brahmanas, quienes son los sostenedores, los que sostienen con sus enseñanzas y sus habilidades, ¿no? Toda la sociedad. Entonces, eso es el ideal, eso es el caso ideal, eso es la descripción ideal. Entonces, aquí los sabios lo están diciendo, ¿no? Esto es la tarea de un rey, de esto se trata. El Señor va a ser satisfecho con un rey quien es capaz de hacer así. Porque el Señor, la suprema personalidad de Dios, es adorado incluso por los semidioses, quienes son los controladores de los asuntos universales. Significa incluso estos semidioses. Algunos dicen en el hinduismo hay 33 millones de semidioses, otros dicen 330 millones, ¿no? ¿No? Pero incluso esos semidioses, significa estos seres empoderados, superiores a nosotros humanos, incluso ellos, y hay muchas religiones quienes adoran a los semidioses, incluso en el sistema védico hay adoración a los semidioses, en otras religiones. Pero en el Bhagavatam, por eso Bhagavatam es claro, Bhagavatam va a la causa de todas las causas, ¿no? Bhagavatam habla de la religión en su esencia, de la religión original, ¿no? Y rechaza todo tipo de, como se dice, religión engañosa. Engañosa significa es un principio religioso, un proceso religioso que uno sigue sin alcanzar, sin que la meta última sea la meta real de la vida, que es refugio en la causa de todas las causas, en la suprema personalidad de Dios. Entonces, incluso estos semidioses, quienes son empoderados, incluso ellos adoran a la suprema personalidad de Dios. Por esto, si Él está satisfecho, a Dios, si Dios está satisfecho, la suprema personalidad de Dios, entonces no queda nada inalcanzable. Si la suprema personalidad de Dios está satisfecho con nosotros, no queda nada lo que no podemos alcanzar. Y por esa razón, los semidioses, quienes presiden o gobiernan sobre diferentes planetas en este universo, e incluso los habitantes de sus planetas, que también son seres superiores a todos nosotros, ¿no? Por esto ellos también, con gran alegría, están ocupados de satisfacer a la suprema personalidad de Dios con todos tipos de ofrendas, con todos tipos de ingredientes. Entonces, si vemos el universo es grande, el universo es gigante. Y por encima de nosotros hay tanto espacio, hay tantos mundos. Y en esos mundos hay tantos semidioses. Y ellos gobiernan sobre diferentes planetas, sobre diferentes esferas. Y todos ellos, por eso son devas, devatas, ¿no? Son también devotos de la suprema personalidad de Dios. Y preocupados también que todos sus entornos también lo sean.
Y aquí en este planeta, como decía, eso es el rey. Entonces, el rey devoto, el Raja Rishi, el rey devoto, ¿no? Es como un semidios. De hecho, también se considera incluso como Dios en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque su poder sobre los humanos es algo comparable con el poder supremo. Entonces, imagínense, tanto poder, pero una conciencia mala. Tanto poder y no justo, no ser justo. Tanto poder y ser corrupto. Tanto poder y ser, ¿no?, un enfermo mental, desequilibrado. Entonces, tanto poder significa tanto peligro. Y tanto peligro significa enseguida tanto sufrimiento para tantos involucrados. Eso es el problema del poder. Ese es el problema del poder. Y por eso, en general, los devotos siempre se cuidan del poder. Quien se va por el poder puede quemarse con el poder. Y lo mismo, quien se va por la fama puede quemarse con la fama. Mismo quien se va por la riqueza puede quemarse con la riqueza. Todo lo que se vuelve independiente del Señor por sí, lo que nosotros queremos tener, disfrutar, controlar, independiente del Señor, eso por sí es independiente, eso por sí es Maya. Pero incluso un devoto, quien está intentando de servir al Señor, ¿no?, el poder lo puede corromper, la fama lo puede afectar, el dinero lo puede trastornar, distorsionar en la cabeza. Eso también hemos visto, y en las escrituras también se habla de diferentes situaciones. Había un famoso devoto, Bilva Mangala Thakur. Muchos han escuchado de él, ¿no? La historia del devoto, el quien se sacó los ojos, ¿no? Pero en su vida anterior se dice que él era un gran Vaishnava también. Era un gran Vaishnava. Era un sannyasi. Y se dice que había alcanzado incluso la plataforma del Bhava. Significa muy elevado. Pero era un sannyasi predicador, alguien quien quería con gran ánimo predicar, hacer sus actividades de la glorificación del Señor. Entonces, haciendo fiestas, ¿no?, invirtiendo, hacer fiestas grandes, traer gente, hacer fiestas y programas requiere recursos. Entonces, todo lo que él tenía siempre lo gastaba, todo en su actitud devocional. Entonces, cuando no tenía, entonces veía cómo conseguir recursos para poder hacer sus actividades. Entonces, en una ocasión, él se acercó a un rey para pedir ayuda. Entonces, este rey le ayudó, y con todo lo que él consiguió, entonces él otra vez lo gastó. De hecho, fue la princesa
que también estaba muy favorable con él y lo proveía para que él pueda hacer sus actividades de la prédica. Pero resulta de que después esta princesa se había muerto. Y como se había muerto, entonces ellos la cremaron con joyerías puestas, con joyas puestas que ella traía. Entonces, ahora él no podría ir más allá para pedir, porque ella era la favorable. Pero él se fue al lugar del crematorio, ¿no? Y ahí recogió las ollas, la joyería que ella traía. ¿Para qué? Pues para poder hacer sus actividades devocionales, ¿no? Entonces ahí, basado en esto, ¿no?, él recibió una maldición. Y por esta maldición en su próxima vida él tenía que pasar diferentes momentos difíciles, ¿no? Entregado a la irreligiosidad, entregado a la prostitución, diferentes degradaciones, ¿no?, sufrimiento, ¿no? Aunque en su vida anterior era un gran devoto, un bhakta tan elevado, pero lidiando con, incluso para el servicio, con el dinero, entonces eso lo afectó. Entonces imagínense qué tan peligroso es eso, ¿no? Dinero, fama, poder, ¿no? Incluso grandes bhaktas quedan afectados por esto, ¿no? Significa grandes bhaktas, significa aquellos ocupados con determinación en el servicio devocional pueden quedar afectados con eso. Por eso los devotos son siempre cuidadosos con esto, ¿no? Siempre buscando, ¿no?, escaparse de la fama, siempre buscando no de acumular el poder, siempre buscando de no correr detrás de la riqueza. Porque en el momento cuando ya empieza eso de correr detrás, de anhelar, ¿no?, entonces eso ya es muy peligroso. Pero incluso aunque no lo gustan, ¿no?, el Señor Supremo a veces les otorga, los da todo esto, considerándolos a ellos los más aptos para poder cargar con estas cargas, ¿no? Pero incluso ahí quedan a veces afectados. ¿Para qué? Pues para enseñarnos que eso no es un chiste. Poder, fama, dinero. Claro, en caso de Bilvamangala Thakur, él después recibió la instrucción. De hecho, esta princesa que lo maldijo, ella después en la próxima vida nació en forma de la mujer que a él le abrió el camino y lo indicó cómo llegar cómo adelantar su camino y llegar rápido a Vrindavan. Cómo quitar todos los tipos de distracciones con este mundo. Entonces él llegó a Vrindavan y su vida se volvió perfecta. Pero igual esta enseñanza quedó ahí. Entonces imagínense, los devotos se están escapando de eso, pero Krishna está dando esto, el Señor Supremo. Entonces sí, todas esas esferas por encima hay esto, los semidioses y todos los que están alrededor de los semidioses, ¿no? Y aquí están los reyes, ¿no? Pero hoy día los reyes, aquí no hay reyes santos, Raja Rishis. Entonces toda la situación es bastante diferente, ¿no? Pero de esta manera le hablaban los sabios al rey para concientizarlo, ¿no? ¿Cuál debería ser la función de él, ¿no?
Entonces decían, oh querido rey, el Señor, la suprema personalidad de Dios, junto con las diferentes deidades controladoras o deidades que presiden, es el disfrutador de todos los tipos de sacrificios que se están haciendo en todos los diferentes planetas. Significa, hay deidades quienes presiden sobre ciertos tipos de sacrificios. Y hay aquellos quienes adoran estas deidades, pero con la idea de satisfacerlos, con la idea de que ellos los retribuyan algo. Pero en el sistema completo, en el entendimiento completo, es de que incluso estas deidades que presiden a ciertos aspectos, ellos, de hecho el mismo Señor Supremo, a través de ellos, ¿no?, también está aceptando esas ofrendas, ¿no? Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy, ¿no?, el quien disfruta de todos los esfuerzos de todos, ¿no? Algunos reconocen y ven y saben que el Supremo está detrás de otras deidades y otros ven esas deidades separadas de él. Pero Bhagavatam enfatiza y dice que es el Supremo detrás de todo. Entonces, el Señor Supremo es la suma de los 3 Vedas. Él es el propietario de todas las cosas. Y Él es la meta de todos tipos de austeridades. Significa, todas las austeridades que se hacen son con el propósito de lograr obtenerlo a Él. Por esto, dice, tu pueblo, la gente de tu pueblo, debería hacer diferentes tipos de sacrificios por tu bien. Significa, tu pueblo debería saber todo esto y tu pueblo debería actuar de tal manera que esto sea beneficial para ti. Y tú deberías siempre instruirlos de hacer esto. Significa, en donde el pueblo, en donde los que son bajo del poder de uno, actúan a favor de uno. Eso también es muy raro de ver en este mundo. En este mundo, cualquiera que siente que alguien otro tiene poder sobre él, que lo exige, que puede decirle qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿no?, empezando con los jefes y cualquier otra que lo tenga, ¿no?, en este mundo automáticamente se genera un tipo de rechazo, ¿no?, un cierto tipo de odio, un cierto tipo de envidia, ¿no? Pero aquí se dice, no, tú tienes que hacerlo así para que el pueblo sea favorable contigo y que sean religiosos por tu propio bien. Y si ellos actúan de tal manera que eso sea beneficioso para ti, ¿no?, tienes que animarlos a eso, tienes que animarlos para que hagan esos tipos de sacrificios. Entonces dice, si todos los brahmanas en tu pueblo, en tu reino, hacen sacrificios, entonces todos los semidioses, quienes son expansiones completas del Señor Supremo, se van a volver satisfechas por estas actividades y te van a otorgar todas las formas de bendiciones. Significa todas las formas de que va a ser favorable para ti.
Entonces, oh héroe, tú deberías por esto no ser un obstáculo en estas ceremonias sacrificiales. Porque si tú los paras, lo que él estaba haciendo, ¿no? Si tú los paras, los semidioses te van a despreciar. Significa, si los semidioses te desprecian, no va a haber nada auspicioso en tu vida, ¿no? Entonces, no puedes parar, obstruir esos sacrificios. Deberías, ¿no?, apoyar esos sacrificios. Te lo estamos explicando. Las consecuencias buenas, las consecuencias malas. Y como Él es el rey, significa Él tiene que decir. Hacerlo, obedecer, eso es imposible. Eso lo sabemos en este mundo, eso lo hemos visto. Incluso en este mundo es muy difícil de hacer obedecer a alguien. Los padres quienes han tenido hijos, ¿no?, saben, eso dice que eso es la mejor manera de saber. Que hay una cosa que uno piensa cómo alguien debería ser, pero hay una otra realidad de cómo es alguien, ¿no? Pero no solo padres, ¿no?, también en empresas, ¿no? El jefe piensa que los empleados deben ser así, pero la realidad es totalmente diferente, ¿no? En las escuelas los profesores piensan que los estudiantes deberían ser así, pero la realidad se vuelve diferente, ¿no? Y aquí también los sabios están hablando al rey, ¿no?, pero ellos saben que el rey tiene su realidad, ¿no?, pero lo han explicado todo. Eso es así, esas son las consecuencias, esto es así, esas son las consecuencias. Y ahora pues tú tienes que decidir qué vas a hacer. Es una gran ilusión en la que vive mucha gente, y eso es de hacer los demás que sean como uno los quiere. A veces individuos y a veces incluso sociedades enteras. Eso es muy actual, la locura de que la gente piensa que puede moldear y hacer la sociedad como ellos piensan, pero no a través de la inspiración, no a través de las bendiciones, sino a través de poder, de control, de manipulación, de indemnización, ponerlos en miedo, etc. Gran ilusión. Por eso, como se decía en el comienzo, los sabios, ellos son los verdaderos bienquerientes de la sociedad. ¿Por qué? Porque saben qué es bueno. Tienen toda la paciencia, tienen toda la buena intención. Así fueron glorificados en el comienzo, si se recuerdan, los sabios quienes se están acercando aquí al rey. Entonces imagínense, ¿no? Paciencia, conocimiento, paciencia, compasión. Esas son cualidades que se glorifican aquí. Y esas cualidades necesitan los sabios. Esas cualidades necesitan todos los mayores con los menores. Si no tienen esas cualidades, entonces no puede fortalecerse nada, solo desastres. Entonces así se acercaron y le hablaron.
Y ahí el rey Vena respondió. El rey Vena escuchó a esos grandes bienquerientes de la humanidad. Y recuérdense que el rey Vena estaba en un estado intoxicado. Intoxicado de poder, intoxicado de orgullo. Y aunque los mejores, los más grandes bienquerientes de él y de la humanidad le han hablado de una manera tan clara, entonces el rey Vena respondió. Dice, ustedes no tienen ni idea. Eso fue su respuesta. Ustedes no tienen ni idea. Ya sabemos que también había perdido el respeto por todos, ¿no? Maltrato a todos, ¿no? Entonces está en un estado de conciencia grave, ¿no? De conciencia grave. Ustedes no tienen ni idea. Significa lo que ustedes hablan, eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero quiere decir con mi realidad. Eso es también una forma de la locura. Cuando yo pongo mi realidad como la medida de todo. Eso es la locura del poder. En donde yo me considero, yo estoy en el centro y todo turna alrededor de mí. Entonces mi realidad es la única. Y cualquiera quien trata de explicarme algo diferente, ¿no? De indicarme algún camino de salida de esta posición, si estoy aferrado a este poder, a este pratishta, ¿no? Entonces, parece que nadie entiende nada. Ustedes no tienen idea. Es muy lamentable escuchar de que ustedes están respaldando, están promoviendo cosas así. Esto no es religioso. Pero ustedes lo consideran religioso. Ustedes parecen como alguien quien está abandonando a su esposo, quien se preocupa por ustedes y buscan a un amante. Ahí lo ven la locura de este Vena, ¿no? Significa está por completo nublado. Significa su inteligencia está bajo la modalidad de la ignorancia. Significa cuando la inteligencia está afligida de modo grave bajo esta modalidad de la ignorancia. Entonces no hay ninguna manera de salir. Alguien cuya inteligencia está afligida hasta cierto grado, con confusión, puede ser que con buena instrucción se puede salir de allá. Por eso, alguien con buena instrucción se sale de su estado de confusión. Pero si el estado de confusión es más profundo, entonces se requiere una buena instrucción, no es suficiente, sino se requiere un extra esfuerzo por parte de alguien. Significa más compasión, más paciencia, ¿no? Pero hay manera de salir. Pero si la inteligencia de alguien es tan nublada, al grado extremo por la ignorancia,
Entonces, no hay una manera de salir de allá. Eso también existe. Y los que han cuidado otros, los que han tratado de guiar a otros, entienden eso, saben esto. A veces simplemente hay momentos en donde uno tiene que admitir, pues aquí hablar ya no sirve, aquí esforzarse ya no sirve. Incluso a veces hay personas que ya están, como decir, chocando, pegándose duro y todavía no aprenden ni por las palabras, ni por el afecto, ni por nada, ¿no? Ni por la experiencia propia, ¿no? Entonces sí, esos son a veces estados de donde no hay nada que hacer. Y eso también existe y esto a veces uno puede llegar a entender y comprender y vivir incluso en la vida propia, en relación con alguien en donde uno trata de ayudarlo, ¿no? Entonces aquí es esto, después de esto tan profundas y bien intencionadas instrucciones, Vena dice, ustedes no entienden, no tienen idea, no tienen experiencia. Balisha, de hecho, aquí en el sánscrito, verso en sánscrito, dice, ustedes son como muy infantiles, no entienden lo que pasa. Son, dice, como una mujer que se va con el amante y abandona a su esposo, quien le está dando todo. Claro, considerándose él como el quien mantiene incluso a los sabios y los santos. Entonces ahí vemos una inteligencia nublada de Vena. Mejores intenciones, mejores personas, instrucciones relacionadas con la suprema personalidad de Dios, con la realidad de la vida tal como es, ¿no? Y él dice que son infantiles, ¿no? Y los compara con mujeres no fieles. En otras palabras, diciendo, pues no tengo que escucharles nada. Porque él se considera que los está manteniendo. Significa, si yo no les dejaría espacio, entonces los podría acabar por completo, ¿no? Sistema védico significa brahmanas son mantenidos por los kshatriyas en primera instancia. Ellos tienen que ver y proveer para que tengan todo lo que necesitan para su sobrevivencia. Ahora, esto no significa cuando alguien está ayudando a los brahmanas para su sobrevivencia, significa con necesidades materiales. Esto no significa de que ellos son dependientes del benefactor, como se dice, el quien los está ayudando. Eso también sucede mucho, incluso dentro de las comunidades Vaishnavas. Eso lo hemos visto. Algunos vienen, ¿no?, y donan algo y después piensan que ahora tienen más derecho o que su opinión tiene más peso porque han donado más. O piensan de que ahora incluso el guru tiene que obedecerles, ¿no? ¿Por qué? Porque les están ayudando. Es lo mismo aquí con Vena Maharaj. Y aunque él no apoyaba, pero por lo menos decía, hasta ahora los dejé, los podría acabar por completo. Y aunque obstruía incluso
los actos religiosos y todo. Eso es la locura. Entonces ahí lo ven. Loco por completo. Enredado por completo con su inteligencia. Significa ya no hay nadie a quien escuchar. Ya no hay nadie a quien obedecer. Ya no hay nadie en quien inspirarse. Una posición muy grave de locura. Entonces dice, aquellos quienes por su ignorancia no adoran al rey, quien de hecho debe ser considerado como la suprema personalidad de Dios, ellos en esta vida, en este mundo y en el próximo, después de la muerte, no van a experimentar, no van a tener ninguna felicidad. Significa, ahí lo ven, como invierte las cosas, como cambia las cosas. Y como ven, Vena no es un bruto en un sentido materialista burdo, en un sentido de que no entiende de que hay vida después de la muerte, como la mayoría de la gente gobernantes ahora aquí en el mundo. No, él dice, no, los que no adoran al rey en esta vida, en este mundo, no van a tener felicidad, ni en el mundo después de la muerte. Significa que sí está familiarizado con la cosmovisión y con la comprensión sobre la vida, como los Vedas lo presentan. Y sí está familiarizado con la idea de que el rey debe ser considerado como la suprema personalidad de Dios. Pero esto está diciendo a los equivocados, en donde debería agachar la cabeza, ¿no? Él primero no acepta, y no solo que no acepta, sino incluso se pone a la posición ahora él de predicarles a ellos. Inversión de, ¿cómo se dice? De posiciones. El quien debería escuchar y obedecer, ¿no? Ahora termina enseñando y predicando a los sabios, ¿no? Eso pasa. A veces los gurús terminan enseñando y predicando los discípulos al gurú incluso. También a veces pasa. A veces cuando no se dejan decir nada. Incluso hay practicantes. Un practicante puede llegar a esta situación en donde siente que ya no hay nadie más quien me puede decir algo. Porque ahora ya la sé toda. Ya tengo todas las experiencias, ¿no? Tengo todo el conocimiento, tengo toda la fama, tengo todo lo que sea, ¿no? Ya no necesito escuchar a nadie, ¿no? Entonces, si eso se repite en esos patrones, ¿no? Eso es un problema en general humano, ¿no? Ahora, el Vena, el loco Vena, enorgullecido, ¿no? Él ahora está diciendo, predicando a los sabios, grandes sabios, bien querientes de la humanidad, ¿no? Entonces dice, si no adoran al rey, no va a haber felicidad para ustedes, porque el rey es como la suprema personalidad de Dios. En otras palabras, mejor no me digan nada, ¿no? Son infantiles, no me pueden decir nada, sino mejor adóranme. Porque si ustedes dejan de decirme algo, entonces ya nadie más me está diciendo. Entonces puedo seguir en mi viaje de que soy yo el todo independiente, ¿no? El todopoderoso. Entonces es un grado muy fuerte de enredo aquí, de apego.
a esa posición, a esa situación. ¿No? Prestigio, falso prestigio. ¿No? Pero bueno, ahí vamos a ver, les va a sacar algunas otras sabidurías más aquí el Vena a los sabios. Pero ahí vamos a dar seguimiento.